Perfecto. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a esta nueva edición de estas clases que intento sostener mensualmente, que son clases gratuitas, abiertas para el público en general y que a mí me sirven también para conocer a otras personas, para que me conozcan a mí también y para que conozcan las propuestas. Mi nombre es Sebastián Chun, soy doctor en filosofía, graduado por la Universidad de Buenos Aires. Hace muchos años que me dedico a la docencia, soy docente de la cátedra de metafísica en la carrera de filosofía, aquí en Filosofía y Letras de la UBA, en Puan, en la cátedra de Mónica Craniolini. Vamos a dictar ahora este verano, la semana que viene comenzamos filosofía de la animalidad, ya creo que es la última versión de esta materia. Dictamos también problemas especiales de metafísica. Me dedico a la docencia en los distintos niveles de la educación formal, en el secundario, en terciarios, he dado clases en primaria también. Y hace muchos años también que coordino espacios como este, donde presentamos textos, autores, autoras, problemas, conceptos a un público en general. Y como digo siempre, eso no va en detrimento, me parece a mí, de la exigencia y de la complejidad de lo que suelen ser estas propuestas. Desde que empezaron las restricciones por el COVID-19 aquí en la Argentina en el 2020, comenzamos con esta edición virtual de estos espacios y nos propusimos hacer una suerte de historia de la filosofía, eso lo venimos sosteniendo todos los lunes, y los jueves, bueno, vamos mechando con algún otro tipo de propuesta. El año anterior lo hemos dedicado todo el año a Heidegger, el año anterior a ese lo dedicamos todo el año a Nietzsche, y este año creo que lo que vamos a hacer es un mix entre Foucault y Deleuze, en este caso Deleuze y Guattari, y por eso un poco esta clase que la habíamos hecho de manera presencial en diciembre del año pasado, y la verdad que muchas personas me dijeron si se podía hacer virtual, porque obviamente no podían asistir, así que por eso decidí también hacer esta nueva edición, en este caso hacerla sincrónica, y es una gran presentación para el curso que comienza este lunes, el lunes 5, que va a ser un curso dedicado al antiedipo de Deleuze y Guattari. Vamos a dedicarle 2 meses a ese curso. Va a haber algunas novedades en lo que es la propuesta, porque vamos a sumar un aula virtual para tener ahí un espacio de intercambio más fluido, digo, más fluido, además de los encuentros sincrónicos de todos los lunes. Saben que las clases después quedan grabadas, entonces quien no pueda sumarse al encuentro sincrónico o quien la quiera volver a ver, la tiene a disposición de por vida, o al menos hasta que Google Drive lo permita. Y los jueves vamos a comenzar el jueves que viene también con un curso, ese es asincrónico, solo con clases grabadas, dedicado al monolingüismo del otro de Derrida. ¿Sí? Dicho esto y hecha la presentación de este espacio, vamos a lo que nos importa, ¿sí? Que es este maravilloso texto de Foucault. Voy a compartir aquí en la pantalla un PowerPoint muy simple a modo ilustrativo. Sepan que, como suelo hacer en las clases, vamos a dedicarle un primer momento a nada, ir leyendo el texto, que es un poco la modalidad que ha adoptado o que hemos adoptado aquí en la virtualidad. Y luego vamos a dejar al final unos 15 minutos para poder charlar, ¿sí? Preguntas, comentarios, críticas que siempre son más que bienvenidas. Así que bien, aquí comparto una foto. Esta foto es para quienes están en el Zoom, quienes están en el Instagram no la pueden ver, donde tenemos ahí a Foucault, a Deleuze y a Sartre ahí atrás, ¿sí? Una foto del Mayo francés, del Mayo del 68 francés. Vamos a presentar primero a Deleuze. Deleuze es un filósofo francés nacido en 1925, fallecido en 1995. ¿Sí? Es un autor muy importante. Yo dije, venimos trabajando mucho con Deleuze, que en la academia, en el ámbito académico, sí, yo también me dedico a la investigación, y en el 2021 publiqué mi libro La democracia eh, por venir. Es un texto que de algún modo es la versión en libro de mi tesis de doctorado, ¿sí? Eh, y decía yo que en la academia hay una suerte, si quieren, no sé decir de contraposición, ¿no? Pero, o de rivalidad entre Derrida y Deleuze. Yo me dedico en mi rol de investigador a Derrida y eso hizo que de algún modo no me haya dedicado tanto a leer a Deleuze. Y por suerte, una de las cosas que surgieron a partir de nada, de las restricciones del COVID-19 y esta modalidad virtual de trabajar, es que hemos trabajado mucho con Deleuze, sobre todo al comienzo con sus clases, y eso hizo que me vuelva a enamorar de esta autora, al que lo tenía, debo confesar, un poquito abandonado. Así que nada, menciono aquí algunas de sus obras más importantes. Nietzsche y la filosofía de 1962,
al cual le hemos dedicado, si mal no recuerdo, 3 meses de trabajo. Todos esos cursos están disponibles on demand. ¿Sí? Bueno, Spinoza y el problema de la expresión. No hemos trabajado en particular ese texto, pero sí hemos trabajado sus clases en medio de Spinoza. ¿Sí? Diferencia y repetición es un texto al que también le hemos dedicado 2 meses. Lo mismo ha sucedido con lógica del sentido. Diferencia y repetición es del 68, lógica del sentido del 69. Están sus célebres textos dedicados al cine de 1983 y 1985. Y en esta suerte de dupla tan prolífica con Guattari, nos encontramos con El Antiedipo de 1972, que es el texto que vamos a empezar a trabajar el lunes. Kafka por una literatura menor del 75. La segunda parte de Capitalismo y Esquizofrenia, que es Mil Mesetas, que es de 1980. Y el texto de 1991, que es La filosofía. ¿Sí? También textos que seguramente haremos lo posible por trabajar este año. Seguro Mil Mesetas y creo que es la filosofía también. ¿Sí? Hay que mencionar también a Foucault, que es el autor del texto que vamos a compartir. Nació en 1926, falleció en 1984. ¿Sí? Algunas de sus obras más importantes, Historia de la locura en la época clásica, de 1961. Las palabras y las cosas, de 1966, que es un texto que fue muy importante, tanto para Deleuze como para Guattari, a la hora de redactar su Antiedipo, ¿sí? Y es el texto al que le vamos a dedicar el próximo curso. Debería haberlo hecho al revés, pero yo tenía muchas ganas de comenzar con el Antiedipo, así que arrancamos por el Antiedipo. La arqueología del saber, de 1969. Vigilar y castigar, está mal escrito acá, Vigilar y castigar, de 1975, que es un texto muy influenciado por el Antiedipo de Deleuze y Guattari, y los 4 tomos de la historia de la sexualidad. Saben que eran 3 tomos, ¿sí? Había un cuarto tomo que, si leemos las clases que dedicó Deleuze a Foucault, vemos que Deleuze ya lo había leído para ese entonces, en los 80, ese volumen, pero por cuestiones legales, como Foucault había prohibido que se publiquen cosas, textos suyos de manera póstuma, bueno, había una cuestión ahí con los herederos y las herederas que no permitían que se publique. Finalmente en el 2018 apareció el último volumen de ese texto. Bien. Esto es a modo de introducción para establecer una especie de línea de tiempo. Saben que a mí las biografías, la verdad es que no me interesan mucho. Ahora sí voy a dejar acá compartido el texto, porque vamos a leer algunas partes suyas. ¿Sí? Voy a comentar algo que es del orden de lo biográfico. Cuando decidí estudiar filosofía, ya por 1999, en el 99 estudié el CBC, uno de los primeros libros que me regalaron de filosofía fueron los 3 volúmenes de Paidós que compilan los dichos y escritos de Foucault, algunos de los dichos y escritos de Foucault. Y recuerdo que el volumen, creo que es el segundo, que es Estrategias de Poder, tenía una introducción de los traductores, creo que es un traductor y una traductora, que tenía como título Una introducción a la vida no fascista. ¿Sí? Utilizaban como título el título de este texto de Foucault, que también es una introducción. Y yo recuerdo que al leer esa introducción y al leer este texto de Foucault, me quedó muy marcado lo que aparece tanto en este texto como en esa introducción. Y eso de algún modo, yo diría que marcó como una especie de prisma, marcó a fuego toda mi lectura posterior, yo diría que casi de la filosofía en general, ¿no? Porque lo que hizo fue, o me invitó a reflexionar sobre, digamos, la preocupación específicamente política, ¿no? De los textos filosóficos y de estos textos filosóficos en particular. Y eso hizo que yo lea, digo, yo me dedico a la filosofía, a lo que se llama la filosofía continental, ¿no? Uno diría la filosofía post-nietzscheana, sobre todo francesa, ¿no? Del siglo XX. Me hizo entender que había una preocupación compartida por todos estos autores y todas estas autoras, que era justamente la huella, la marca, la herida de el nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El rol que tuvo Francia, ¿no? En esa Segunda Guerra Mundial, y que de algún modo lo que estaban tratando de pensar tenía que ver, ¿no? Con la posibilidad de modos de vida no fascistas. Y digo, explicitar, ¿no? Que luego mi preocupación, ¿no? Allá a la hora de hacer mi doctorado, tuvo que ver con la filosofía levinasiana, la herencia que hay de Levinas en el pensamiento de Derrida, que es algo que está muy marcado, ¿no? Por esto que estoy mencionando y esto que vamos a trabajar a partir de este texto. Este texto de Foucault, este breve texto de Foucault, tiene que el micrófono abierto que está haciendo como mucho ruido. Si pueden cerrar los micrófonos, más que nada para que no haya interferencia, me pueden interrumpir en cualquier momento, hacer una pregunta, no hay ningún problema. Pero más que nada para que garantizar el sonido.
Bien, este texto de Foucault es una introducción a la edición estadounidense del Antiedipo, ¿sí? Y que luego Foucault publica de manera independiente, o se publica de manera independiente, perdón, en 1988. ¿Sí? Comienza este texto señalando que entre 1945 y 1965 el pensamiento estaba regido por tres grandes nombres propios. Marx, Freud, sí, dos de los maestros de la sospecha, el otro es Nietzsche, y Saussure. Esto es algo que hemos trabajado un montón, ¿no? Sobre todo desde Althusser, ideología, aparato ideológico de Estado, cuando trabajamos con Deleuze, cuando trabajamos con el seminario La vida, la muerte de Derrida, ¿no? Yo puse, creo yo, y mucho el acento, ¿no? En estos también tres grandes nombres propios, justamente porque de algún modo el pensamiento de esa época estaba asignado, ¿no? Por, vamos a decirlo así, la reflexión sobre algún tipo de estructura, ya sea el modo de producción, ya sea el inconsciente, ya sea la lengua, ¿no? Algo que nos excede, algo que nos desborda, algo que pone en crisis el lugar de soberanía ocupado por el sujeto. Y la reflexión pasaba, ¿no? De algún modo por esos tres grandes nombres. Luego, dice Foucault, de 5 años de júbilo y enigma, entre otras cosas, hubo ciertos acontecimientos que marcaron el final, ¿no? De esa época, que tienen que ver obviamente con Vietnam, con la guerra de Vietnam, tiene que ver con la guerra de Argelia, tiene que ver con la revolución cultural china de Mao, con la primavera de Praga. Sumemos obviamente el mayo francés, el mayo del 68. Y eso hizo, dice Foucault, que se abra otra época histórica, política y también otra época para el pensamiento. Entonces lo que se pregunta Foucault es si la lectura inmediata, que es decir, que a partir de ese momento lo que surge es una nueva articulación entre Marx y Freud y un intento de recuperar el proyecto utópico de los 30, si eso fue así. O si en realidad lo que surgió después, ¿no? De estos acontecimientos que acabamos de mencionar no era otra cosa, dice Foucault. Y si en realidad lo que surgió no implicaba necesariamente una distancia con relación a Marx y Freud. Foucault asegura que el combate se desplazó hacia nuevos terrenos. Y eso es lo que nos muestra el Antiedipo de Deleuze y Guattari, recordemos, redactado en 1972. Muestra justamente, dice Foucault, la extensión de ese movimiento, la extensión de ese desplazamiento. Pero claro, dice, el Antiedipo no se limita a criticar a los viejos ídolos, ¿sí? Como uno ya podría deducir del nombre, ¿no? Ah, el Antiedipo, listo. Esto va a ser una crítica, una lucha encarnizada contra cierta lectura de Freud, atravesada obviamente por Lacan. No, no, dice Foucault, no es solo eso lo que encontramos en esa obra. Lo que hay en el Antiedipo de Deleuze y Guattari es una invitación a ir más allá. Ir más allá, obviamente, de esa herencia, pero ir también más allá de una mera crítica a ese legado, a esa herencia. No hay aquí, dice Foucault, una nueva referencia teórica, no hay aquí una nueva filosofía, sino que lo que encontramos en este texto es arte. ¿Por qué arte? Porque el Antiedipo de Deleuze y Guattari lo que hace es crear conceptos, y crean conceptos justamente para responder a problemas concretos. Es decir, son conceptos que se preocupan por problemas, que al mismo tiempo se preocupan por el cómo y no tanto por el por qué, se preocupan por la forma, no tanto por la causa. Aquí inmediatamente tenemos que remitir a textos que hemos trabajado, ¿no? Que son el apéndice a lógica del sentido de Deleuze, ¿no? Sobre todo el apartado dedicado a Platón y el simulacro, o también a la letra H de su abecedario, ¿no? De Historia de la Filosofía, cuando justamente Deleuze explicita que lo que hace la filosofía es crear conceptos. Y a la hora de hacer historia de la filosofía, dice, tenemos que dejar, ¿no? Esa perspectiva ascética, ¿no? Erudita, que trata de reponer textos, discusiones, conceptos, sino que lo que tenemos que buscar, dice Deleuze, es el problema al que esos conceptos vienen a intentar dar una respuesta. El ejemplo que utiliza en ambos casos es
el concepto de idea en Platón y cómo viene a intentar resolver el problema de los pretendientes. No vamos a reponer toda la argumentación, pero sí es importante, ¿no?, explicitar que aquí Foucault está haciendo propia, ¿no?, esa concepción de la filosofía que es deleuziana, ¿no? Entonces, el Antiedipo es arte porque inventa, crea, y lo que crea la filosofía son conceptos, ¿sí? Y crea conceptos para responder a problemas concretos que se preocupan no por encontrar la causa, sino por encontrar el cómo, la forma, el modo. La pregunta que guía el escrito, dice Foucault, y acá vamos a leer un primer pasaje, es la siguiente. ¿Cómo se introduce el deseo en el pensamiento, en el discurso, en la acción? ¿Cómo el deseo puede y debe desplegar sus fuerzas en la esfera de la política e intensificarse en el proceso del derrumbe del orden establecido? La preocupación del Antiedipo tiene que ver con el deseo. Pero cómo el deseo, ¿sí?, se introduce en ciertas dinámicas que son la del pensamiento, la del discurso, la de la acción, y cómo el deseo puede desplegar fuerzas políticas, ¿sí?, y cómo el deseo podría conducir, vamos a decir, sí, a decirlo así, ¿no?, a una revolución, al derrumbe del orden establecido. Vemos acá, ¿no?, algo que hemos mencionado también en otros momentos. Saben que me interesa y mucho el pensamiento de Mark Fisher y cómo el aceleracionismo en general, ¿no?, pero Mark Fisher en particular, heredan, ¿no?, esta preocupación del Antiedipo, de Deleuze y Guattari. Y justamente lo que señalan es que el capitalismo lo que ha logrado es justamente capturar el deseo, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, también es la preocupación que tiene Zizek. Lo que tenemos que hacer, dice Fisher, también dice Zizek, también van a decir, obviamente, Deleuze y Guattari, es pensar otros modos del deseo posibles. Modos del deseo que hagan temblar el orden. Vamos a decirlo en términos muy concretos, ¿no? Cuando pensamos en deseo, a ver, ¿qué me gustaría hacer este fin de semana? Estamos pensando dos cosas por lo general, ¿no? Ser explotados o consumir, ¿no? Pareciera ser que no se nos ocurre una experiencia que no tenga que ver con el consumo o con el hecho de someternos a algún tipo de explotación, ¿sí? Incluso lo digo ahora en nombre propio, ¿no? Yo cuando me pongo a leer, digo, bueno, no, ahora voy a leer algo que no tenga nada que ver con el trabajo. Empiezo a leer y ya inmediatamente estoy pensando en un curso posible, o esto lo puedo usar para esta clase, o esto lo puedo usar para escribir tal artículo, ¿sí? Me cuesta muchísimo escindir incluso aquello que parecería ser meramente lúdico, recreativo o un uso ocioso del tiempo, que es en mi caso la lectura, desvincularla de el trabajo, ¿no? Ni hablar de cuando uno sale a la calle, ¿no?, y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, vamos a comer algo, vamos a tomar algo. Bueno, pareciera ser que el consumo es lo único que está allí a la mano disponible. Bueno, entonces hay que pensar otros modos del deseo posible, ¿no? Y esto es algo, me parece a mí muy interesante para quienes estamos, al menos en la Argentina, pero digo, para todo el mundo, ¿no?, atravesando el proceso político que estamos atravesando, ¿no? Y esa crítica que surgió, uno podría decir muy sencilla, ¿no?, para aquellos que apoyaron a determinadas fuerzas de ultraderecha, uno diría con cierto espíritu fascista por momentos. Esta idea de, bueno, es un voto bronca, es un voto negativo, es un voto de rechazo, ¿no? Y hay muchas lecturas que a mí me parecen muy potentes y que abogan, ¿no?, obviamente en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, que invitan a pensar en un deseo que fue canalizado, ¿no?, por estas fuerzas. Lo que se puso en juego es un deseo. El otro día escuchaba a creo que era un caricaturista, ¿no?, muy interesante, una entrevista que decía, lo que hizo el movimiento libertario, Milei en particular, dice, fue invitar a una aventura, le decía el entrevistador, dice. ¿Vos no tenés ganas de ver arder el Banco Central?, le decía, ¿no? Y lo que ponía en juego tenía que ver con esto. Hay algo ahí del deseo. Hubo un voto que fue un voto afirmativo, que fue un voto deseante, ¿no? Y no una mera reacción, una mera negación, un mero rechazo, ¿no? Bueno, yo creo que eso hoy tiene que ver y mucho con la pregunta que aquí Foucault está, ¿sí?, extrayendo del texto como pregunta fundamental. ¿Cómo opera el deseo en la praxis, en el pensamiento, en el lenguaje? Y si es posible canalizar el deseo en términos políticos hacia una propuesta, vamos a decirlo así, ¿no?,
revolucionaria o que al menos venga a poner en crisis el orden de las cosas vigentes. Claro, dice Foucault, el texto se opone a tres grandes adversarios, ¿no? Y eso es lo siguiente que vamos a leer, que me parece que es más que interesante. Dice así, primero, los ascetas políticos, los militantes tristes, los terroristas de la teoría, aquellos que querrían preservar el orden puro de la política y del discurso político, los burócratas de la revolución y los funcionarios de la verdad. Entonces, primeros enemigos, ¿sí? Aquellos que están pensando en una suerte de esfera política escindida, ¿no?, de todo aquello que Deleuze y Guattari analizan en el Antidipo, todo aquello vinculado al deseo. Pero fíjense que esos ascetas políticos no son solo, ¿no?, los representantes de la derecha, sino que habla de estos burócratas de la revolución, funcionarios de la verdad, aquellos que postulan una verdad política que se convierte en una suerte de dogma que marca un camino a seguir. Pensemos, obviamente, ¿no?, en el Partido Comunista Francés del momento, ¿no? Ya sabemos los conflictos que tuvo el mundo intelectual con el Partido Comunista Francés, sobre todo, ¿no?, podemos ir a partir del Mayo francés, el mismo Althusser, ¿no?, cuando leímos, hemos dedicado un curso a ideología y aparato ideológico de Estado, y yo invitaba por momentos, ¿no?, a pensar ahí la tensión que hay en el mismo texto y quizás tenga que ver con cierta condescendencia con relación al Partido Comunista, del cual Althusser por ese entonces todavía no quería desprenderse. Segundos enemigos, seguimos leyendo. Los lamentables técnicos del deseo, los psicoanalistas y los semiólogos, que registran cada signo y cada síntoma y que quisieran reducir la múltiple organización del deseo a la ley binaria de la estructura y de la falta. Entonces, los primeros enemigos eran los ascetas políticos. Los segundos podríamos decir que son los ascetas del deseo. ¿En qué sentido? Que son los teóricos, ¿sí?, psicoanalistas o semiólogos, ¿sí?, que lo que quieren hacer es reducir la organización del deseo a una estructura previa que logre explicar, ¿no?, cuando no quizás resolver, ¿no?, las patologías que nos atraviesan cotidianamente. No puedo- He escuchado alguna vez un profesor mío que decía, los monaguillos de Freud, ¿no?, esos son los enemigos a los que se oponen Deleuze y Guattari, a los que son más freudianos, ¿sí?, que el mismo Freud, ¿no? Y ahí hago un paréntesis, ¿no? Hemos trabajado en algún momento la lectura que hace Derrida, de Freud y de Lacan, y cómo Derrida, ¿no?, reivindica, me parece a mí, muchísimo más a Freud, que uno diría, bueno, pero Freud está mucho más inserto en esa tradición que Derrida llama logofono-falocéntrica. Sin embargo, lo que hace Derrida cuando lee a Freud es reconocer cómo en Freud ya está, ¿no?, esa grieta o esa fisura que pone en crisis esa misma tradición. Y sin embargo, con Lacan, que uno diría es un esfuerzo grande por romper con esa tradición, la lectura que hace Derrida es inversa y se encarga de señalar cómo Lacan está todo el tiempo preso, ¿no?, de esa lógica que pretende rechazar. Tercer grupo de enemigos a los que se enfrenta el antiedipo de Deleuze y Guattari. Finalmente, el mayor enemigo, el adversario estratégico, mientras que la oposición del antiedipo a sus otros enemigos constituye más bien un compromiso táctico, el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico de Hitler y Mussolini, que supo movilizar y utilizar muy bien el deseo de las masas, sino también el fascismo que reside en cada uno de nosotros, que invade nuestros espíritus y nuestras conductas cotidianas, el fascismo que nos hace amar el poder y desear a quienes nos dominan y explotan. Tercer enemigo, y dice Foucault, este es el adversario estratégico. ¿Sí? Los demás es una cuestión táctica, pero el verdadero enemigo es el fascismo. Pero no solo el fascismo histórico. No, dice. El fascista que llevamos todos y todas dentro. Ese fascismo que nos hace, fíjense, ¿no?, amar el poder, pretender tomar el poder. Que es el mismo fascismo que nos hace desear a quienes nos dominan y a quienes nos explotan. Es el fascismo que nos sujeta
a ese otro que nos domina y nos explota. El mismo fascismo que nos empuja, ¿sí? Que empuja nuestro deseo a querer ocupar ese lugar, a querer tomar nosotros y nosotras el poder. Ese es el enemigo estratégico al que se enfrentan Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Y esto también me parece que es algo muy interesante para traer, ¿no? a nuestro aquí y ahora, digo, para quienes estamos en Argentina, pero para quienes están en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque también hay algo muy interesante en esta idea de, los que votaron a Milei, los que votaron a la ultraderecha son todos fascistas, ¿no? Y uno diría, bueno, hay que ver si son todos fascistas, pero claramente, al menos en la figura de su vicepresidenta, hay ahí una relación que uno podría decir bastante estrecha con determinado tipo de pensamiento que a mí me invita a pensar que puede codearse con el fascismo. Ahora, lo que está señalando aquí Foucault es que lo que le preocupa al antiedipo de Deleuze y Guattari no es el fascismo que pueda haber en Villarruel, ¿sí? Que es la vicepresidenta argentina, sino que es el fascismo que todos y todas tenemos dentro, incluso de aquellos que nos creemos que no somos fascistas. Y me parece que ahí está la clave. El antiedipo, afirma Foucault, es un libro de ética, es arte y es un libro de ética. ¿Qué quiere decir que es un libro de ética? Acá vamos a él o los cursos. El curso que dedicamos, ¿se acuerdan? A las clases de Deleuze sobre Spinoza. Las clases de Deleuze sobre Spinoza, no el curso que di yo, las clases de Deleuze sobre Spinoza son las mejores clases que fueron dadas en la historia de la humanidad. Lean esas clases, se llaman En medio de Spinoza, están publicadas por Cactus, es una edición hermosa, y realmente lo que se pone en juego ahí en términos pedagógicos a mí me parece extraordinario. Me parece extraordinario porque Deleuze pone en juego en su pedagogía, en sus clases, lo que está pensando con Spinoza. Y eso es algo que no se ve todos los días. Todas las clases de Deleuze son excepcionales, pero esa en particular me parece que es algo realmente extraordinario. Así que sugiero que las lean porque nada, es un disfrute constante. Bueno, lo hemos trabajado mucho en ese entonces, ¿no? Y ahí Deleuze hace esa distinción entre la moral y la ética. ¿Qué es la moral? Y la moral es lo que postulan los ascetas políticos, ¿no? Es postular una verdad trascendente que está más allá del mundo, más allá de la vida, más allá del ser. Y ese uno trascendente, más allá del ser, se convierte en fundamento, en arjé, que nos permite, una vez que accedemos a esa verdad, volver al mundo y emitir un juicio sobre lo existente. Es decir, es la idea del bien platónica, ¿no? Uno accede a la idea del bien, que está más allá de las usías, luego retorna al interior de la caverna y puede distinguir qué es justo y qué es injusto, qué está bien y qué está mal. Puede emitir un juicio. Eso es la moral, dice Deleuze. Así funciona la moral. Cuando hablamos de ética, y así es como Deleuze lee a Spinoza, lo que estamos pensando justamente es la ausencia de ese arjeo, de ese fundamento, de esa verdad, de ese uno trascendente más allá del ser. Por lo tanto, nos enfrentamos a lo que él llama el plano de inmanencia, es decir, ya no podemos distinguir entre copia y simulacro porque hemos perdido la idea, entonces todo se convierte en simulacro. Entonces ya no tiene sentido preguntar qué está bien o qué está mal, o qué es justo y qué es injusto. Pero eso no significa que todo está permitido, ¿no? Porque inmediatamente la crítica es, claro, como Dios ha muerto, como no hay más verdad, como no hay más moral, entonces, claro, esto es el libertinaje, dale que va, vila va la pepa. No, 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 dice Deleuze. En el plano ético aparece una pregunta, dice Deleuze, que es mucho más potente y mucho más interesante, que es la pregunta por los modos de vida. Dicho de otro modo, y volvemos al ejemplo de aquí de Argentina. No tiene sentido preguntarse si está bien o mal, ¿sí? Presentar un proyecto de ley ómnibus que intente reformar toda la estructura de nuestro país. Uno diría, eso no tiene sentido, decir bien o mal, entramos en juicios morales. No, no. Lo interesante, dice Deleuze, sería preguntarnos por los modos de ser. Dicho de otro modo, ¿cómo hay que ser para que la presentación de un proyecto de ley como ese sea una posibilidad para una vida? Y al mismo tiempo, ¿qué modos de vida, ¿sí? Proyecta, valga la redundancia, un proyecto de ley como ese? ¿Qué modos de vida está configurando, está preanunciando un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, la desregulación absoluta del mercado, ¿no? Lo cual sabemos a dónde va a conducir? Bueno, está pensando en modos de vida posibles ese proyecto de ley.
Y a su vez hay un modo de vida para el cual eso fue una posibilidad. Dice Deleuze en esas clases, esa pregunta es mucho más interesante. Y es más interesante porque nos involucra, nos hace parte de la pregunta, y al mismo tiempo abre la posibilidad de pensar en modos de resistencia. Dicho de otro modo, nos invita a pensar en otros modos de vida posibles, en otros modos del deseo posibles. Eso es lo que aparece en el Antiedipo de Deleuze y Guattari. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar este lunes. Y eso, dice Foucault, es lo que hace que el Antiedipo sea un libro de ética. El problema, dice Foucault, son los modos de pensar. El problema son los modos de vivir. La pregunta que se plantea el Antiedipo es ¿cómo no volverse fascista cuando se cree militar por la revolución? ¿Cómo no volverse fascista cuando se cree militar por la revolución? Y fíjense qué pregunta interesante extrae Foucault. No es cómo no ser fascista cuando uno se afilia a un partido de ultraderecha en la Argentina. No, 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 es cómo no ser fascista cuando uno está militando en la izquierda revolucionaria. Porque allí encontramos también modos de vida fascistas. Y eso es lo que le preocupa al Antiedipo de Deleuze y Guattari. Dicho de otro modo, ¿cómo sacar a relucir el fascismo que llevamos dentro? Un fascismo que llevamos en el cuerpo. Y ven que el problema es espinociano, ¿no? Obviamente. Deleuze, ¿sí? No puede pensar de otro modo, no está pensando en términos de cuerpo, de flujos, va a decir, ¿no? El texto nos invita, nos regala algo que es maravilloso para mí, sobre todo porque no suele aparecer en los textos de filosofía, ¿no? Que son los principios del arte de vivir que Foucault encuentra en el Antiedipo de Deleuze y Guattari. Vamos a leerlos porque son realmente dignos de compartir. Este arte de vivir, dice Foucault, contrario a todas las formas del fascismo instaladas o por instalarse, se acompaña de cierto número de principios esenciales que, si yo tuviera que hacer de este gran libro un manual o guía de la vida cotidiana, resumiría así. Primero, despoje la acción política de toda forma de paranoia unitaria y totalizante, ¿no? Primer gran punto. Si vamos a pensar en una praxis política revolucionaria que venga a poner en crisis el orden, pero que no quiera redundar en un modo de vida fascista, tiene que romper con la idea de la totalidad y de la unidad, ¿sí? Vamos a decir, de la comunidad, del cierre, ¿no? De ese sujeto político de manera hermética sobre sí, sobre un núcleo duro que cohesione y que deje fuera a un otro. Hay que romper con la idea de la totalidad. Piensen en el partido. Segundo punto, desarrolle la acción, el pensamiento y los deseos por proliferación, juxtaposición y disyunción, antes que por subdivisión y jerarquización piramidal. La acción, el pensamiento, los deseos tienen que conformar una suerte de entramado, de red, de rizoma, no una verticalidad, ¿no? No verticalidad que implique subdivisión y jerarquía. Tercero, libérese de las viejas categorías de lo negativo, la ley, el límite, la castración, la falta, la laguna, que el pensamiento occidental desde hace tanto tiempo ha considerado sagradas en tanto formas de poder y modo de acceso a la realidad. Prefiere lo positivo y lo múltiple, la diferencia antes que la uniformidad, los flujos antes que las unidades, los agenciamientos móviles antes que los sistemas. Considere que lo productivo no es sedentario, sino nómada. ¿Condensamos esto? Hay que dejar de pensar el poder en términos, diría Foucault, ¿no? Monárquicos, feudales, heredados por una tradición, que piensa el poder como la prohibición, lo negativo, la castración, ¿sí? El ello. No, no, hay que pensar el poder en términos productivos, ¿no? El poder produce, hay algo afirmativo en el poder. Por eso esta idea de lo múltiple, lo fluido, ¿sí? No buscar la unidad.
No el sistema, sino agenciamientos móviles, lo dinámico, las fuerzas, lo nómade, no lo sedentario, lo desterritorializante, no lo territorializado, lo descodificantes, no lo codificado. 4. No imagine que es necesario ser triste para ser militante, incluso si la cosa que se combate es abominable. El lazo entre deseo y realidad es lo que posee fuerza revolucionaria, y no su huida hacia las formas de la representación. No es necesario ser triste en términos espinocianos, ¿eh? Que la militancia de izquierda revolucionaria, desestabilizante, no esté, digamos, motorizada por pasiones tristes, porque lo triste que implica una disminución de la potencia de obrar y de pensar. Esto hay algo que lo voy a parafrasear, no lo dice textual Mark Fisher, ¿no? Pero hay un texto de Fisher creo que está en Los fantasmas de mi vida, que habla sobre, hay una manifestación de izquierda y sacan una foto de los manifestantes tomando un café de Starbucks. Y parece que luego diarios conservadores de Inglaterra y dijeron, ah, mirá, los manifestantes de izquierda tomando Starbucks. Y dice Fisher, ahí está el problema, que la izquierda está asociada a la ropa gris, al arroz blanco y a andar en bicicleta. Es decir, el pensamiento de izquierda no tiene la capacidad de motorizar deseo, ¿no? Dice, y ese es el problema de la izquierda, ¿no? Y fíjense que eso es lo que está condensado en este principio, digo, ¿no? Hay que imaginar mundos posibles, ¿sí? Pero mundos posibles donde haya un deseo que se motorice. Lo vemos mucho en los discursos de izquierda, ¿no? Los discursos generalmente se dirigen al trabajador y que uno diría, che, pero ¿por qué nadie vota a la izquierda y sí votaron a una persona que la verdad es que era, ¿no? Como tirarse al abismo sin paracaídas? ¿Por qué si querían ir en contra de todo no votaron a la izquierda? Claro, porque la izquierda no motoriza el deseo, ¿no? Y me parece que ahí hay algo potente para pensar y que vamos a pensar y mucho en el curso sobre el antiedipo. Siguiente, no utiliza el pensamiento para dar a una práctica política un valor de verdad, ni la acción política para desacreditar un pensamiento como si éste fuera mera especulación. Utilice la práctica política como un intensificador de pensamiento y el análisis como un multiplicador de las formas y de los dominios de intervención de la acción política. Dicho de otro modo y rápido, dejemos de pensar una decisión entre teoría y praxis, ¿no? Una vanguardia preclara que está haciendo teoría y luego los que tienen las patas en el barro, ¿no? Yendo ahora al Congreso a manifestarse. No, no, hay que pensar una articulación entre teoría y praxis. Hay que dejar de pensarlo de manera escindida, ¿no? Porque si no seguimos reponiendo eso que estamos criticando. Anteúltimo punto. No exija de la política que restablezca los derechos del individuo tal como lo ha definido la filosofía. El individuo es producto del poder. Es necesario desindividualizar por medio de la multiplicación y el desplazamiento, el agenciamiento de diferentes combinaciones. El grupo no debe ser el lazo orgánico que une los individuos jerarquizados, sino un generador constante de desindividualización. Ante la avanzada de la derecha neoliberal, libertaria, reaccionaria, fascista, que pone el foco en el individuo, atención, dicen Deleuze y Guattari, dice Foucault, con promover, si quieren, una resistencia que siga anclando en el individuo. Por ejemplo, en los derechos del individuo. Dice. Atención porque seguimos presos de eso que Espósito llama el dispositivo de la persona. Entonces, es como decimos, seguimos jugando en la cancha que nos marca el enemigo, ¿no? Si quieren, el enemigo en términos de el liberalismo, ¿no? Incluso en esta deriva tan extrema que estamos atravesando en nuestro país, en la Argentina. Entonces, hay que pensar otro modo de sujeto político, un sujeto que esté, si quieren, atravesando todo el tiempo un proceso autoheterodeconstructivo, es decir, un proceso desindividualizador. Dejar de pensar incluso ya lo dijo, ¿no? En la totalidad, en el partido, ¿no? Piensen en términos del movimiento feminista, ¿no? Bueno, es un movimiento de las mujeres, ya no, ¿no? Ya el último, ya creo que hace 2 o 3 encuentros de mujeres, cambiaron el nombre. Mujeres, disidencias, es decir, LGBTQ+, sí, es un sujeto político que es dinámico, que está todo el tiempo atravesado un proceso de vuelta, ¿no? De puesta en crisis de sí mismo. Bueno, ahí encuentran Deleuze y Guattari la posibilidad de pensar en otros modos de lo político posibles. Último punto, simple, no hay que decir nada, no se enamore del poder. ¿Sí?
que uno diría, no es lo mismo que decir no busque tomar el poder, pero sí no enamorarse del poder. Eso habría que pensarlo y discutirlo, ¿no? Si este otro modo de lo político posible tiene que perseguir la toma del poder o no. Pero en principio lo que es seguro es, no hay que enamorarse. Deleuze y Guattari, dice Foucault, buscaron neutralizar los efectos de poder inscriptos incluso en su propio discurso. De ahí se explica, dice Foucault, la escritura que asumieron a la hora de redactar el Antiedipo. ¿Cuál es la búsqueda? Y la búsqueda es la búsqueda de un pensamiento, de una filosofía y de una escritura no fascistas. ¿Sí? Porque la escritura también implica un modo de vida. Entonces, si lo que están buscando es un modo de vida no fascista, lo que está diciendo Foucault es muy coherente que busquen un modo de escritura que no reponga un modo de vida fascista. Dicho de otro modo, y siempre me gusta parafrasear el título de este texto de Hayden White, hay un contenido de la forma, y ese contenido es político. Y la búsqueda de Deleuze y Guattari, yo digo, la búsqueda de Derrida, ¿no? Es algo a lo que me he dedicado mucho en mi trabajo como investigador. La búsqueda de Derrida a la hora de escribir tiene que ver con esto, ¿no? Con la politicidad propia del acto de escribir, ¿no? De tomar la lapicera, bueno, o el teclado o la lapicera, el papel, y empezar a marcar la hoja. Y Foucault está muy bien explicitando esta cuestión. Vamos a leer el final del texto, que cierra así. El libro hace pensar a menudo que es solo humor, juego, allí donde ocurre, sin embargo, algo esencial, algo muy serio. El acoso de todas las formas de fascismo, desde aquellas colosales que nos rodean y nos aplastan, hasta las formas menores que constituyen la amarga tiranía de nuestras vidas cotidianas. Entonces, donde pareciera que hay algo que invita a la risa, ahí hay algo esencial, hay algo serio, ¿eh? Eso es lo esencial del texto. Porque entre el asedio de distintas formas del fascismo, algunas son muy explícitas, ¿no? Como de vuelta, la que encara, por ejemplo, en nuestro país, creo yo, la vicepresidenta, ¿no? Villarruel. Ahora, hay una suerte de microfascismo, ¿no? Que tenemos todos y todas dentro. La amarga tiranía de nuestras vidas cotidianas dirige, ¿no? Los hilos de nuestra vida cotidiana. Ahí se pone en juego lo esencial. Esto es muy cercano, ¿no? A la reflexión, a la micropolítica Foucaultiana, ¿no? Hay que dejar de pensar en grandes estructuras, dice Foucault. Hay que dejar de pensar en el Estado, ¿no? El poder no funciona de manera piramidal, vertical, jerárquica, ¿sí? No se concentra en la figura del presidente, ¿no? De la nación, y a partir de ahí emana y derrama hacia el último de los funcionarios, ¿no? El último docente de una escuela rural del interior del país. No, no, el poder se pone en juego en términos microfísicos, capilares, en la cotidianidad, ¿no? De nuestro día a día. Y ahí es donde hay que, digamos, poner nuestra lente de aumento y advertir de vuelta cómo el fascismo se introduce, ¿no? En esa capilaridad. Bien, a quienes están en el Instagram siguiendo este vivo, bueno, les agradezco mucho que se hayan sumado por ese medio. Los despido porque ahora vamos a seguir con el momento para preguntas, consultas y comentarios. Quedan invitados e invitadas a sumarse al curso que el lunes y obviamente que nos vemos en alguna próxima edición. Muchísimas gracias. Bien, y a quienes están en el Zoom, ahora sí abrimos un espacio para preguntas, consultas, comentarios, críticas, todo lo que quieran compartir siempre es más que bienvenido y suma mucho a estos encuentros. Sebastián, eh, Sí, a mí me gustaría preguntarte por esta escritura no fascista, un poco, porque no, nunca vi el Antedipo todavía. ¿A qué te referís con escritura no fascista? O sea, ellos cómo encaran eso. te lo voy a tratar de explicarlo de manera esquemática, no pensando solo en el antiedipo, sino cómo lo entiendo yo. Después cuando ya veamos el antiedipo, no sé si te vas a sumar, pero lo veremos ahí en juego. Pero
¿Qué es una escritura no fascista y que tiene que ver con lo que hemos hablado de este texto? Yo creo que una escritura que ponga en juego, ¿no? En su misma letra, lo que Derrida llama la diseminación del sentido. Dicho de otro modo, una escritura que no busque, vamos a decirlo así, la postulación de algo del orden de lo verdadero que pueda ser justamente transmitido gracias a la univocidad del sentido y que por lo tanto obviamente no busque conformar un sistema. Vamos a decirlo si quieren a ver de manera como muy, muy burda, ¿no? Pero bueno, es así. Uno lee un texto, a ver, no digamos un texto periodístico, ¿no? Pero por ejemplo un texto ¿vieron? Ahora se discute mucho sobre neurociencia, un texto de neurociencia, ¿no? La neurociencia te dice, bueno, a ver, cuando vos estabas aburrido, en realidad fue la neurona A que hizo sinapsis con la B, entonces sensación de aburrimiento. Es como que dice, bueno, esto funciona así, esta es la verdad, ¿no? Hay una explicación, hay un sentido unívoco, yo te lo transmito, vos lo lees y lo adquirís. Yo creo que eso es lo que está llamando, o bueno, lo que está invitando acá a pensar Foucault como un modo de escritura fascista. Y fascista justamente porque parte de una verdad, de un arjé, de un fundamento, y lo que hace justamente mediante esa escritura es clausurar la posibilidad, vamos a decirlo así, de que vos, Natalia, puedas, digamos, aumentar tu potencia. ¿Y qué quiere decir aumentar tu potencia? Y que vos tengas que necesariamente reescribir eso que estás leyendo. Eso que Derrida llama heredar, ¿no? Dice Derrida, cuando heredamos, dice, nunca se hereda un solo legado, sino que lo que se hereda es una tarea. Se hereda la necesidad de traicionar, reescribir, interpretar, traducir, ¿sí? Tachar aquello que se recibe. Pero claro, Derrida lo que dice es, siempre se hereda eso. Ahora, el momento en que, no sé, Descartes escribe las meditaciones metafísicas y dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo, esta verdad es indubitable, por supuesto que ahora lo leemos y encontramos cómo está lleno de grietas, de fisuras, está el problema del yo, por ejemplo, que él no lo somete a la prueba de la duda. Ahora, en la intención de Descartes, en su escritura, hay una intención de transmitir un arjé, un fundamento, una verdad, es como leer a Platón La República, ¿no? Hay una idea que es la idea del bien, esto es la verdad. ¿Qué es lo que hace Derrida? Cuando lee el Timeo dice, no, pero ves, cuando lees el Timeo encontrás que hay elementos en Platón que son fundamentales para su teoría, pero que su propia teoría no puede explicar. Entonces, en el fondo siempre estamos heredando algo que está todo el tiempo sometido a un proceso de desintegración. Entonces, de vuelta, para responder sintéticamente tu pregunta, yo creo que un modo de escritura no fascista es un modo de escritura que pone en juego eso. Algunos dicen, ellos escriben para que no los entiendan. No, no es que escriben para que no lo entiendan. Escriben para que vos te veas obligada a reescribir el antiedipo de Deleuze y Guattari, para que lo tengas que interpretar. Porque imagínense que el antiedipo de Deleuze y Guattari no puede transmitir una verdad, ¿no? Porque si no estarían reponiendo eso que están criticando. Entonces dice Foucault, claro, eso se tiene que manifestar, se tiene que expresar en su propia escritura, ¿no? Y yo creo que, digo, intenté ser esquemático, pero porque creo que esto se aplica, digo, pasa lo mismo para mí con la escritura derridiana, incluso con la escritura nietzscheana, ¿no? Uno lee el Zaratustra y dice, pero esto no se entiende nada. Claro, pero no es que no se entiende nada porque escribió para que no lo entiendan. No se entiende nada porque ahí hay una especie de, vamos a decir, búsqueda ético-política a la hora de escribir un texto, ¿no? De vuelta, la forma tiene un contenido. Tuve una profesora de lógica cuando empecé a estudiar filosofía, con un alumno, no sé por qué, un compañero que era amigo mío, levantó la mano y le dijo, ¿qué opina, profesora, de acuerdo, del antiedipo de Deleuze y Guattari? Yo no sé por qué le preguntó eso, porque sabía, y dijo, para mí, y textual, los que escriben para que no los entiendan tienen un queso en la cabeza, dijo, ¿no? Y a mí también me quedó muy, uy, mira, escriben para que no se entiendan. Con razón no entiendo nada, dije yo, porque claro, escriben para que no se entiendan. ¿Quién va a escribir un libro para que no lo entiendan? No tiene ningún sentido eso, ¿no? No tiene sentido, porque no. Bueno, no sigo hablando. ¿Qué más? Sebastián, Sí, vamos. relacionado con lo mismo, ¿cómo se caracteriza ese fascismo que llevamos dentro? Insististe mucho en ello y me gustaría conocer tu respuesta. ¿Cómo se caracteriza? Ujú. A ver, si yo tengo que, de vuelta también, ¿no? Esto esquemáticamente, proponer un modo de abordaje de eso, yo diría lo siguiente. Desde el momento que nos pensamos como individuos,
¿sí? Como sujetos, como un yo, como un uno escindido del otro, yo creo que ahí comienza el fascismo, ¿no? Y comienza el fascismo porque ya estamos estableciendo una frontera, digamos, sin poros, ¿no? Inquebrantable, monolítica, entre el otro y el yo, el ego. Y ahí me parece que comienza el fascismo, ¿no? Vamos a pensarlo en términos, si quieren, levinasianos. Desde que se piensa a un tipo de unidad, de totalidad, de identidad, necesariamente se deja un otro afuera y ese otro se vuelve inmediatamente un peligro para ese yo, para esa unidad, para esa identidad. Y cuando hay un peligro, ¿qué es lo que se despliega? Dice Derrida, el sistema inmunitario, que lo que busca es mantener con vida, sano y salvo, al cuerpo vivo, al yo, a la identidad, y despliega, ¿no? De vuelta. Manda a la gendarmería, manda a la prefectura, manda a la Policía Nacional y si puede va también la policía de la ciudad a mantener ese otro fuera. Y si ese otro llega a ingresar, lo expulsa de manera violenta. Yo creo que ahí está el germen, ¿no? Del fascismo. Por eso el acento que ponen en esta cuestión de pensar en procesos de desindividualización, pensar en agenciamientos, ¿sí? En configuraciones, coagulaciones de ciertas identidades contingentes necesarias para una praxis específica, pero no en identidades monolíticas, ¿no? En una suerte de, ¿no? Pensemos no sé, en el yo de Descartes, ¿no? Incluso en el yo de identidad del individuo o de la persona del Locke, por ejemplo, ¿no? Esa cosa de identidad fundamental escindida del otro de sí. Yo creo que ahí está, si quieren, el germen o el origen del fascismo que todos y todas llevamos dentro, que es reconocer que hay un yo y que del otro lado hay un otro. Ahora, poner eso en crisis, bueno, obviamente que no es una tarea sencilla, porque justamente lo que implica eso es poner en crisis nuestras propias identidades. De vuelta, inventar otros modos de vida posibles. Una cosita Sí, agregar Clau, tal vez. vamos. Tu profesora de lógica decía, escriben para que no los entiendan. Yo creo que en un punto, quien dice escriben, hablando de estos autores, ¿no? Para que no los entiendan, están tomados porque entender es poder representar. Entender es representar. O sea, eso es lo que entienden ellos por entender. No me lo Claro, puedo representar. Pero yo creo que si uno les consultara, y de hecho, bueno, hay varios textos explícitos al respecto, toda la crítica a la cuestión de la representación, ¿no es cierto? De que el conocimiento es representación, porque la representación implica un sujeto idéntico a sí mismo, un objeto idéntico a sí mismo y una identidad entre el sujeto y el objeto. Y me parece que nada más lejano para estos autores que la representación sea entender. absolutamente, ¿Se absolutamente. entiende lo que Gracias, quiero Clau. Sí, decir? sí, sí, absolutamente. Lo trabajamos mucho todo el año pasado con Heidegger, cuando qué significa pensar, ¿no? Toda su crítica a la representación y pasa por ese lado todo el tiempo, ¿no? Recuerdo también de las clases de Deleuze sobre Spinoza, que no me canso de recomendar. Hay un momento que Deleuze dice, ¿para qué sirven los libros? Dice, los libros no están hechos para ser entendidos. Dice, no busquen entender un libro. Los libros sirven para otras cosas. No son Dice, una ¿no? imagen del mundo, son Claro, una dice, cosa son dentro cuerpos, del son cuerpos. mundo. Yo me acuerdo que yo Claro, daba el son ejemplo, algo más en el mundo, no claro, una representación del mundo. yo daba el ejemplo que yo tengo Pero algunos libros que sostienen macetas, de verdad, las obras completas de Borges, que son como un bodoque, lo tenía ahí y arriba había un florero. Y yo digo, claro, tierra, pero Deleuze dice algo muy maravilloso que dice en esas clases, dice, son cuerpos, dice, ¿no? Entonces ustedes tienen que, agarran el libro, justo, bueno, no tengo ningún libro acá, dice, agarran el libro, dice, y ustedes se fijan si, ¿no? Yo me lo imagino golpeándose la cabeza con el libro, si acopla con su cuerpo, ¿no? Si coordina, ¿no? Y produce un cuerpo mayor. Si no, dice, tienen que ir a leer otro. Dice Deleuze, no tiene sentido criticar un libro, criticar un filósofo. Y le dice a su auditorio en ese momento, ¿no? Si ustedes no quieren no pensarse como sustancias, como modos finitos de dos de los infinitos atributos de Dios, como nos piensa Spinoza, no se hagan el esfuerzo por entender a Spinoza. No, no, vayan a otro curso. Hay otros cursos acá que están buenísimos y que los piensan, vayan al curso sobre Descartes, dice. No hay que hacer un esfuerzo porque hay filosofías que acoplan, ¿no? Que coordinan con nuestro cuerpo y otras que no.
me parece que eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? ¿Qué hacer con un libro? ¿Hay que entenderlo? Claro, y si lo querés entender, mira, vas a sufrir. Y con esto digo, ya voy cerrando, pero quiero sumar algo que tiene que ver también con la modalidad de trabajo que hemos adoptado, ¿no? En los espacios que venimos transitando. Y yo vengo proponiendo desde hace un montón ir leyendo los textos de manera casi lineal. No todo el momento, pero vamos explicando los textos. Entonces nunca terminamos un libro en los cursos. Ahora vamos a estar 2 meses con el Antiedipo. No lo vamos a terminar ni locos en 2 meses. Pero aunque estuviéramos un año, no lo vamos a terminar, ¿no? Y yo hice, mucha gente me respondió a una encuesta que hice en diciembre. Les agradezco, si algunos de ustedes participaron. Y muchas veces los comentarios eran, me gustaría dedicarle más tiempo a los autores como para no quedarnos como medio a mitad del texto. Y algunos ponían, igual yo sé que por más que le dediquemos más, tampoco vamos a terminar. Y yo acá, pero ¿cuál es el límite? Porque podemos estar 2 años leyendo el Antiedipo de Deleuze y Guattari, pero claro, va a haber un desgaste, ¿no? Me parece, en ese proceso. Entonces ahora dije, bueno, no un mes, vamos a dedicarle 2 meses. Porque siempre los cursos de los lunes venían siendo de un medio. Vamos a dedicarle 2 meses a ver qué pasa. Pueden ser 3, capaz que nos copamos y le Algo dedicamos que uno creo, más. sí, Pero yo digo, lo porque en el fondo no hay que buscar exhaustividad. Hay que leer todo el Antiedipo y entenderlo todo, ¿no? Porque me parece a mí, y estoy de acuerdo no, con Deleuze, menos el no es una buena antiedipo. manera, pero casi ningún libro, porque ¿qué sentido tiene? Hay que terminarlo. ¿Por qué? Digo, porque me parece que no es una manera, al menos a mí me parece potente de encarar un libro. Ahora, si leímos una página y la leímos de una manera que nos disparó para un montón de lados y quedaron un montón de boyas puestas para que sigamos leyendo, me parece un muy buen trabajo haber leído una página, ¿no? Que si leímos todo un libro y yo lo que hice fue resumirlo, les conté más o menos, bueno, acá habla de esto, acá de lo otro, listo, nos vemos la clase que viene. Bueno, nada, es un comentario. Igual siempre está abierto a discusión la modalidad de trabajo, que la verdad es que tampoco fue planeada, medio que nos fue llevando para ese lado un poco la dinámica del Zoom. En la presencialidad no hago eso ni loco, pero el Zoom fue como puedo compartir pantalla. Esto que hicimos acá lo venimos haciendo en los distintos espacios. Yo pienso que especialmente no con estos textos de tanto Mil Mesetas como Antiedipo, ¿no? En realidad con todos los libros de Deleuze, porque vos viste que, por ejemplo, en Lógica del Sentido, la serie es una serie resuena con otra serie y resuena con otra serie, ¿viste? O sea, que a veces, me parece a mí, si esto es una sugerencia, ¿no? Que por ahí, en lugar de decir, bueno, empezamos y hasta donde llegamos, llegamos, a mí me gustaría más, que igual no vamos a terminar todo, ¿no? Pero sí una selección. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, Porque hay partes o mesetas, o no me acuerdo cómo son, cómo está dividido el antiedipo, no en mesetas, 1000 mesetas está dividido en mesetas. El antiedipo no me acuerdo. Pero hay algunas que son más potentes que otras. Y entonces a mí eso es lo que me gustaría, como no, igual no lo vamos a terminar, pero por ahí leer de la página 1 a la 80. No sé, capaz me gustaría, ya que igual no vamos a terminar, hacer mm, una selección de lo que sería lo más sí, sí. potente. A veces ha pasado eso también, ¿no? Pero también con esto cierro para no extenderme más del horario pautado, pero también a veces a mí lo que me pasa es que también eso un poco que lo absorbí también de las clases de Deleuze, ¿no? Esta idea vieron que Deleuze en sus clases va construyendo muy despacito, ¿no? Dice, bueno, esto todavía no lo podemos responder, dice, porque antes que, digo, a veces, no pasa con todos los textos, pero a veces me da la sensación que seguir la cadencia del texto implica asumir el ritmo que tiene el pensamiento, Sí, ¿no? en Y los que a veces, digo, seminarios a sí, veces, no siempre, ¿no? Pero a veces es en los, importante ese ritmo, porque va construyendo pero ahí con... porque está dando clases, Seba, Sí, sí, pero sí, cuando está escribiendo un libro, hay mesetas que son, pues 1000 mesetas, que son como, lees esa y por ahí hay otras que nos, viste la de los sí, sí, segmentos, sí, por claro, sí, ejemplo, sí, viste, sí. no tiene la riqueza que tiene, por ejemplo, devenir animal, devenir mujer, devenir Sí, sí, tal cual. Por imperceptible. eso creo que con lógica del ¿Entendés? sentido hemos hecho eso de saltar a unas partes, así que Claro, sí, 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 claro, siempre eso también sucede, no es que leemos como a mm, rajatabla página 1 2, claro. también va, y va a suceder en este caso también. Así que bueno, nada. Y no respetan, viste, un orden ellos. En Tal los cual, libros tal no cual, respetan un carajo. tal cual, sí, sí. Lee, empezá por donde quieras y termina por donde Tal quieras, cual, ¿viste? es como Rayuela de Cortázar. Bueno, Claro. gente, nada.
muy agradecido porque se hayan sumado en este febrero, perdón, tan caluroso, para que estamos al menos en Argentina, es un calor de locos. Se han sumado, cámaras encendidas, participación, siempre se agradece mucho. Ojalá que nos veamos en alguna otra propuesta como esta o en alguno de los cursos. Así que les mando un saludo y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos el lunes, si Dios Nos quiere. vemos, Clau. Chau, chau. Chao. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, gracias, Sebas. Chau, chau. Gracias a ustedes.